Entonces viene el tema, ¿en qué país estamos viviendo? Y decimos que somos república independiente. Somos una colonia norteamericana, una colonia europea, una colonia más que norteamericana ni europea, porque tiene un carisma, más bien como que estoy atacando a países. Somos una colonia de las empresas nacionales. Entonces, ¿qué es esto? Y entonces, mientras pasa esto, y la Asamblea Nacional, con 75 votos afirmativos, desaprobó la suscripción del convenio del CIADI y demandó su inconstitucionalidad y rechazó lo actuado por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se está orinando de la risa de rato, pues. Cuando se les viene con el convenio de la Alianza para el Pacífico, que es lo mismo, y les dictan un reglamento de arbitraje, esto tiene que ver la Comisión de Fiscalización. Y para esto tienen que llamar a que informen sobre esto, para que digan cómo así se dictó este reglamento. Este es un tema gravísimo del Ecuador, gravísimo. Y esto, pero la señora Lloris no ha de creer ni siquiera que se trate esto. Más que seguro. Más que seguro. Entonces, este es un tema que realmente es lamentable, que no se la vea como debe ser. Entonces, mire lo que dice en el artículo 1, numeral 3. En la interpretación y aplicación de las normas de la Ley de Arbitraje y Mediación de este reglamento, se tomará en cuenta la naturaleza, despacito, y oigan, por favor, abran sus oídos. Se tomará en cuenta la naturaleza negocial y flexible del arbitraje, así como sus principios, usos y prácticas. El arbitraje no es negocial ni es flexible. Primero. Y segundo, en el arbitraje se discuten una cantidad de cosas que no se pueden discutir y aquí voy a opinar de manera contundente sobre este tema. De manera contundente. Norma constitucional. Norma que incluso está por sobre la Ley de Arbitraje y Mediación. ¿Qué es lo que dice? Artículo 190. Que esto rige para todo lo que voy a analizar. Recuérdenlo. Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Pero aquí viene lo más importante. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. Porque hay materias que no se puede transigir. Voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero para que me entiendan. Se puede transigir, por ejemplo, con una persona que se pasó un semáforo en rojo. No, pues entonces todo sería susceptible de transar. No se puede transigir contra el imperio de la ley, contra las cláusulas contractuales. No se puede someter a arbitraje temas tributarios. No se puede someter normas emanadas de autoridad legítima, porque incluso estamos afectando el poder del Estado, el poder de regulación, control y sanción. Entonces, por eso es que lo primero que se analiza en una mediación o en un arbitraje es, antes de dar un paso, si la materia es transigible. Porque si no es transigible, entonces viene el conflicto. Si la ley dice, por ejemplo, si una compañía hace esto, la sanción por haber hecho eso es esta. ¿Cómo podemos sentarnos de una manera flexible, como dice el reglamento, de una manera flexible, a ver cómo resolvemos este tema? No podemos. El funcionario público, por norma constitucional, solamente tiene que ejercer las competencias que le están asignadas y tiene que cumplir la ley. No puedes ir a la Contraloría General del Estado o a un poder público y decirle, ¿y usted por qué no aplicó la ley en este contrato? Porque me dijeron que sea flexible y que negocie. No, pues yo no puedo negociar contra la ley expresa. No puedo. Hay materias que se pueden negociar. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Por ejemplo, digamos que un contrato, y esto consta incluso en la ley, por ejemplo, que una empresa está obligada a presentar sus balances, su información económica hasta el mes tal, de tal año. Y, por ejemplo, está considerado que esto puede ser una causal de caducidad de un contrato. Pero me sale una empresa y me dice, señor, vea lo que me pasa. El contador número 1 de la empresa y el que le ayuda tal, se acaban de morir con COVID. No puedo presentarle. No le voy a partir en 2 pedazos la cabeza.
tengo que encontrar la forma para decirle, le doy un plazo. Pero si me ha cometido otro tipo de irregularidades, como por ejemplo transferir derecho a obligación sin un contrato a espaldas del titular que es el Estado, y eso implica caducidad de acuerdo a la norma, no tengo alternativa que declarar la caducidad. Pero entonces no puedo ir a un arbitraje tratando de ser lo más flexible y negocial, como dicen. Luego dice, las cuestiones que no están expresamente previstas en la ley de arbitraje y mediación, este reglamento, serán resueltas por el tribunal arbitral, tomando en cuenta la naturaleza negocial y flexible del arbitraje, así como sus principios, usos y prácticas. A ver, no quiero enojarme mucho, Jairo. En derecho público se hace lo que está escrito en la ley, en la norma. En derecho privado haz lo que te venga la regalada gana. Pero en derecho público tienes que sujetarte al principio positivo de la ley. Entonces este reglamento es violatorio de todo tipo de norma, que tienen que estar, que más allá de lo que diga la ley de arbitraje y mediación y el reglamento, las cuestiones serán resueltas tomando la naturaleza negocial y flexible del arbitraje. O sea, que se trance con el que violó una norma, violó la ley, violó un contrato, hizo lo que le dio la gana, o entregó una obra en mal estado. Yo tengo que decir, me entregan, por ejemplo, una obra que tiene como la Central San Francisco o Coca-Cola Sinclair, fisuras y una cantidad de cosas. Y yo tengo que decirle, no se preocupe, vamos a negociar. No puedo negociar, tengo que cobrar las garantías y tengo que terminar unilateralmente el contrato y tengo que seguirle todas las acciones que considere y no recibirle la obra, porque tiene que entregarme la obra en buen estado y cobrarle lucro cesante si me tenía que entregar una obra en tal fecha y no me la entregó. Tengo que comenzar a cobrar lucro cesante que está previsto en el mismo contrato. Entonces, ¿qué es esto de naturaleza negocial y flexible? Entonces, hay un problema, vamos a arbitraje. Y el funcionario ecuatoriano, verás que tienes que ir a una actitud de negociación y de flexibilidad. Entonces, ¿dónde queda la norma? ¿Dónde queda la norma? ¿Qué vamos a tener por burócratas? Adefesios que no hagan prevalecer los intereses del Ecuador. Luego dice, los requisitos establecidos en el artículo 41 de la ley de arbitraje son exigibles únicamente cuando un arbitraje internacional tiene sede en el Ecuador. Arbitraje internacional. A ver un ratito, todo contrato dice que el contrato se someterá a las leyes ecuatorianas. ¿Por qué ponen esto? Porque en un arbitraje internacional me aplican la ley del país sede donde se hace el arbitraje, o por último me aplican normas o doctrina o jurisprudencia que se ha tomado en cuenta en otras latitudes del mundo. De pronto, por ejemplo, están juzgando un caso del Ecuador en una ciudad que no es Quito o no es Guayaquil, sino por decir en Washington, en París o donde sea. Y de pronto el laudo arbitral dice, como se resolvió el caso entre Mozambique y la empresa Shell de esta manera, así lo resolvemos en el Ecuador. ¿Y a mí qué me importa? Mozambique tendrá las leyes para ellos. Pero si el contrato ecuatoriano dice que se somete a las leyes ecuatorianas, no me pueden poner esto, que es casi como quien siendo acepte nomás que le metan cualquier ley extranjera para poder discutir en un arbitraje y llegar a un laudo. Luego dice, para dicho efecto se entenderá que un vehículo de inversión, que es, o sea, hasta frases rebuscadas, creen que están modernizando las normas, vehículo de inversión. Contrato de inversión, hijito, no es vehículo. Vehículo, vayan a la Real Academia de la Lengua, es un instrumento de transportación de personas o de carga. Vehículo de inversión, contrato de inversión. Y ni siquiera de inversión, sino contrato, simplemente, porque una cosa es una inversión y otra cosa es una contratación, por ejemplo, para construir una obra. Son diferentes conceptos. Constituido en territorio ecuatoriano, tiene domicilio. Miren esta gravedad, qué bárbaro. Créeme, Jairo, que leyendo este reglamento, créeme que he pasado bastante mal toda la tarde. Para dichos efectos, dice, se entenderá que un vehículo de inversión constituido en el territorio ecuatoriano tiene domicilio fuera del Ecuador cuando el inversionista que ejerce el control efectivo sobre dicho vehículo tenga un domicilio en un estado diferente. Rompieron el Código Civil, rompieron todo. Primero que el Código y la Ley de Compañías establece la obligatoriedad de que para que una compañía firme un contrato con el Estado tiene que domiciliarse en el Ecuador y sujetarse a las leyes ecuatorianas. Con un simple y numeral 2 del artículo 2 del reglamento de la Ley de Arbitraje y Mediación, votan abajo doctrina, los libros, los códigos. ¿Qué cree, pues, Lazo, que es? ¿Y quién tienen de director jurídico o de subsecretario jurídico de la presidencia?
Y entonces digo, ¿dónde están Pachacuti? ¿Dónde está la gente que le están votando con ellos? ¿Dónde está UNES? ¿Dónde está la Izquierda Democrática? ¿Dónde está el resto? ¿Qué es esto? Que esto es tierra de nadie. Luego dice, arbitraje internacional cuya sede sea el extranjero. Dice en el artículo 13, se deberá observar únicamente que el convenio arbitral no contravenga en materia de arbitraje la legislación del lugar de la sede escogido. Por Dios. O sea, firmamos un contrato en Quito, pero el arbitraje se va a Washington, a Nueva York, a La Haya, a donde sea. Yo tengo que ver que el arbitraje no viole la ley de Holanda. O sea, por Dios. El principio de territorialidad de la ley, de un plumazo, se fue para el carajo todo el código Sánchez de Bustamante. ¿Y dónde están las facultades de jurisprudencia que salgan a hablar sobre estas cosas? Luego dice que podrán someterse a arbitraje internacional o nacional cuando la ley o un tratado internacional así lo permitan. O sea, siempre facilitando el arbitraje, porque es un reglamento para facilitarlo todo. Luego dice, si el Estado o una entidad del sector público hubiese pactado arbitraje, los árbitros tendrán competencia exclusiva para resolver cualquier disputa sobre los hechos, actos o demás actuaciones administrativas que tengan relación o surjan con ocasión de la relación jurídica sometida a su conocimiento, incluyendo, aquí se desnudan, los actos de terminación de un contrato, de caducidad o sancionadores expedidos en el marco de la relación jurídico-contractual, indistintamente del órgano administrativo que los emite, que los emita. O sea, lo que quieren decir es, cuidado con decir que los temas de terminación unilateral de un contrato, de caducidad o de sancionamiento de una compañía no tienen que ir al arbitraje. Tienen que ir al arbitraje. Porque por más que se pacten el contrato, esto lo van a hacer valer las compañías. Pues, y van a decir, señores, el reglamento de arbitraje del Ecuador, esto le dicen a un árbitro inglés, suizo, que participe como árbitro de esto. Dicen, pero señor, lea el reglamento de la ley de arbitraje del Ecuador, donde dice que esto de todas maneras se tiene que resolver en arbitraje. Entonces, si el Ecuador lanza toda una filípica y dice, no señor, porque estos temas nacen de la potestad del Estado, el árbitro va a leer y va a decir, no señor, un presidente del Ecuador, porque ellos creen que los presidentes aquí son sabios, como en otras partes, ha dictado este decreto y está permitiendo que en arbitraje se trate estos temas. O sea, nos hundimos con esto. Luego dice convenio arbitral. Cuando en el contrato no se hubiera pactado, esto es terrible. Cuando en el contrato no se hubiera pactado arbitraje, el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la suscripción de un convenio arbitral. Y tienen que pronunciarse en 30 días, la entidad en el término máximo de 30 días, porque si no se pronuncia, automáticamente está aceptado esta vaina. Entonces, ahí vienen las presiones, que yo me fui, que yo no sé, y de pronto estamos en arbitraje solamente porque la empresa me solicitó y yo no le contesté a tiempo. Luego, típico, ya en norma ecuatoriana, esto tiene el CIADI, que lo copiaron del CIADI. Responsabilidad de los árbitros. Artículo 7. La aceptación obligará a los árbitros a cumplir el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios, pero los dejan salvados con las mismas limitaciones de las instituciones arbitrales, que es donde dicen que tienen inmunidad de jurisdicción. Entonces, es un saludo a la bandera el artículo 7. Medidas cautelares, que esto es grave. Mediante este reglamento dice que el tribunal podrá dictar cualquier medida cautelar que considere necesaria para cada caso con el fin de A. Mantener o restablecer el statu quo en espera de que se dirima la controversia. A ver, esto es un chantaje. Voy a poner un ejemplo que nos lo quisieron hacer con el caso Occidental. Viene la empresa que ha sido sancionada y le pide al tribunal, donde no hay ecuatorianos, hay gente de afuera y gente que se prestan a todo esto, le pido como medida cautelar que se mantenga el statu quo de cómo está la ejecución del contrato a la fecha. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Esto lo pidió el Occidental, por si acaso. Y lo pidió Perenco también. ¿Qué dijeron? Que no se topen los campos y se pare la producción hasta que se resuelve el laudo. Pero el laudo se va a demorar 10 años y mientras tanto, que el Ecuador se chupe el dedo y no tiene esa producción petrolera, cuando ya dictó una medida que era una medida basada en la ley, basada en el contrato. Entonces, lo desesperan al Ecuador y el Ecuador dice, pues que me van a paralizar con una medida cautelar. Entonces yo comienzo a analizar, ¿qué es más conveniente? ¿Me bajo los pantalones
y cedo en alguna cosa con la compañía, pero no dejo que este proyecto se paralice. Pero les dan abierta la posibilidad de que hagan con esto lo que les dé la gana. Esta es otra barbaridad, libertad de regulación de las actuaciones, por Dios, Jairo. Por Dios, yo le voy a pedir a mi Caro que me prepare un agua de valeriana, que me tenga lista. Las partes podrán pactar y determinar libremente las reglas procesales. ¿Cómo? Las reglas procesales están determinadas en el instrumento de arbitraje. No podemos irnos por sobre esas reglas y no pueden violar los ordenamientos jurídicos. Y luego dice, a falta de un acuerdo o en ausencia de una disposición aplicable, el tribunal arbitral decidirá las reglas que considere más apropiadas, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, pudiendo para esto recurrir a los principios y prácticas de uso común en materia arbitral. Claro, ¿qué quiere decir las prácticas de uso común en materia arbitral? Todo lo que han hecho con todos los países cuando los han dejado más pelados que una pepa de guava y los han dejado en la calle. Entonces, mañana tenemos un tribunal arbitral que dicta ya no solamente que se acoge a la jurisprudencia, sino que dicta reglas procesales. O sea, le estamos trasladando a un tribunal de arbitraje que dicte reglas procesales para resolver un arbitraje. Lo voy a poner un ejemplo. El arbitraje es más o menos parecido a lo que es la justicia ordinaria. El juez, para dictar una sentencia en el Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Chile, en España, donde sea, tiene que regirse con los principios del código que tiene que aplicar. Si es un tema penal, del Código Orgánico Integral Penal, y así. Pero no le pueden decir al juez o al tribunal que está conociendo que dicte las reglas procesales y que busque cómo utiliza cualquier práctica de uso común en materia jurisdiccional que hay en otros países. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? O sea, le están dando la potestad de reglamentar, que es una potestad del Estado, el poder de regulación o de reglamentación, que es lo mismo. Le están trasladando a un tribunal arbitral. O sea, ya definitivamente lo están vendiendo al Ecuador con todo esto. Luego hablan de la confidencialidad en la acción de nulidad, que eso siempre han querido, que lo tienen el CIADI, para que de esa manera estemos prácticamente a merced de lo que diga el arbitraje. En el tema de los principios de la acción de nulidad, aquí hay otro tema. Procedimientos y principios de la acción de nulidad, y citan A, B, C, D, E, que vendrían a ser 5 causales. Que la mera existencia de una causal sin que exista perjuicio cierto e irreparable no genere utilidad, que en caso de duda deberá preferirse la validez del auto, que no sé qué. Pero se olvidan sobre los principios de acción de nulidad del laudo, lo que está en los convenios internacionales, de lo cual el Ecuador es miembro, pues. Entonces, eso es lo que tenían que ver. O sea, ¿cuáles son los principios para una acción de nulidad? Es, por ejemplo, lo tengo delante mío, la Convención sobre Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, que se conoce como el Tratado de Nueva York. Ustedes pueden coger un papel y lápiz y anotar. Tratado de Nueva York, Convención sobre Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. ¿Y qué dice en este tratado? Que se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral cuando una parte comprueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisorio o contiene disposiciones que excedan los términos del compromiso de la cláusula compromisoria. Y luego dice, también se podrá denegar el reconocimiento del laudo cuando la autoridad comprueba que según la ley de ese país, la nuestra, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje. O sea, no es materia transigible. Y luego dice que el reconocimiento y la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público del país. ¿Por qué no colocan esto entre las causales de nulidad del contrato en este reglamento de aperro que se acaban de dictar? Y perdón con los perros por haber utilizado su nombre atacando al gobierno con esta vaina. Entonces, ¿por qué no le colocan entre las causales de la acción de nulidad lo que contienen los convenios internacionales? Y no solamente los convenios internacionales, sino incluso las normas locales. Las normas locales. Miren lo que dice el Código Orgánico de Procesos vigente en el Ecuador, que es una ley que tiene importancia superior a un reglamento, como el que acaba de dictar con el decreto 175, el presidente Lazo. Para efectos del artículo 104 del Código Orgánico General de Procesos, que rige desde mayo del 2016.
para efectos del reconocimiento de las sentencias y laudos arbitrales en contra del Estado, por no tratarse de asuntos comerciales, deberá además demostrarse que no contrarían las disposiciones de la Constitución y la ley. O sea, eso es lo que se llama el exequatur. Ignorantes que no conocen de la materia y tienen las normas en las narices. Y entonces es una causal para no ejecutar un laudo. Se tiene que analizar lo mismo que dice la Convención o Tratado de Nueva York. Si esto contraría la Constitución o la ley. Y entonces acá es un saludo a la bandera, un saludo a la bandera, deja nomás pasar todo y ya no pasa absolutamente nada. Y luego le dicen, el presidente de la Corte, pero bueno, esto es para acciones de nulidad internas dentro del Ecuador. Mire esto, para ejecutar un laudo arbitral internacional se requerirá únicamente copia certificada del mismo, pero se requiere también el análisis del exequatur para saber si el laudo arbitral viola el ordenamiento jurídico de un país, por Dios. No se puede, esto los mexicanos le hicieron un liazo a una empresa internacional cuando en un tema de una contratación de construcción de plataformas de producción en los campos de Campeche, quisieron ejecutar un laudo y dijeron, no, no papá, este laudo viola el ordenamiento jurídico de México y esto no se ejecuta, se acabó. Pero acá no, ya lo ponen hasta en el reglamento, solamente se requerirá la copia certificada del mismo. O sea, el Ecuador tiene que ir con los ojos cerrados y decir, se ejecuta. No tienen siquiera leer lo que se ha dictado. Y para eso viene el tema, que viene la pregunta del millón. ¿En dónde queda que el Ecuador es miembro de la Convención sobre Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras? ¿Para qué sirve ese convenio internacional? Para nada. Porque entonces no hay que analizar nada respecto de un laudo. Luego, miren cómo lo ponen contra la pared al juez, porque el juez tiene que venir el laudo y tienen que presentarlo a un juez para que el juez ordene su ejecución. Y vean lo que le ponen al juez. El juez ordinario está prohibido y lo prohíbe, qué barbaridad, lo prohíben con un reglamento que es un decreto. Está prohibido y es invasión, incluso esto es una invasión a la función jurisdiccional. Ojalá me esté viendo alguno de los jueces y por lo menos se ponga rojo con lo que le voy a leer. El juez ordinario está prohibido bajo responsabilidad de admitir recursos que entorpezcan la ejecución del laudo. O sea, en otras palabras, no hay que decir ni pío. Bájate los pantalones y deja nomás que te atropellen. Y luego en el numeral 4 de este artículo 15 dice, ningún juez aceptará acción alguna que tenga como objeto retrasar, entorpecer o impedir la ejecución de un laudo. O sea, ve, tienes que ser un juez que no regreses ni a ver, y tienes que no tienes que decir absolutamente nada. Luego, claro, se discute, por ejemplo, un tema de mediación, para poner un ejemplo. Y el artículo 16, numeral 5 de este reglamento de Lazo, dice, incurrirá en responsabilidad civil o administrativa. Civil son multas, administrativas son multas, civil son glosas. El funcionario público que negándose a suscribir un acuerdo de mediación hubiese provocado una condena a la entidad pública, cuando era razonablemente predecible que la posición de la entidad estatal no hubiese sido acogida en un litigio y con base en un análisis costo-beneficio hubiese sido preferible para el erario público llegar a un acuerdo. Se acabó el derecho. Yo tengo que pensar que una empresa me va a ganar un litigio y entonces lleve nomás todo lo que le dé la gana. O sea, es un monumento a la arbitrariedad. Pero además, una cosa, hay una norma constitucional que dice que toda infracción y que corresponde a una sanción tiene que ser establecida mediante una ley. Aquí se está estableciendo como una especie de infracción de un funcionario público que se niega a suscribir un acuerdo de mediación y que luego él tiene que adivinar, el funcionario, que era razonablemente predecible que no gane en un litigio y que mejor, mirando el costo-beneficio, mejor prefiera llegar a un acuerdo. Pero es que no se puede llegar a un acuerdo en todo, pues. No se puede llegar a un acuerdo. Por ejemplo, si la materia no es transigible, como dice la Constitución que prevalece sobre este papelucho que es este reglamento. Pero ya está dictado, pues ya va al registro civil. Y luego, el resto ya son cosas que van de la mano.
Entonces viene el tema, ¿en qué país estamos viviendo? Y decimos que somos república independiente. Somos una colonia norteamericana, una colonia europea, una colonia más que norteamericana ni europea, porque tiene un cariz, más bien como que estoy atacando a países. Somos una colonia de las empresas nacionales. Entonces, ¿qué es esto? Y entonces, mientras pasa esto, y la Asamblea Nacional, con 75 votos afirmativos, desaprobó la suscripción del convenio del CIADI y demandó su inconstitucionalidad y rechazó todo por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se está orinando de la risa de rato, pues. Cuando se les viene con el convenio de la Alianza para el Pacífico, que es lo mismo, y les dictan un reglamento de arbitraje, esto tiene que ver la Comisión de Fiscalización. Y para esto tienen que llamar a que informen sobre esto, para que digan cómo así se dictó este reglamento. Este es un tema gravísimo del Ecuador, gravísimo. Y esto, pero la señora Llori no ha de querer ni siquiera que se trate esto. Más que seguro. Más que seguro. Entonces, este es un tema que realmente es lamentable que no se la vea como debe ser.